Muy buenos días y bienvenidos al Ombligo del Sueño, un espacio de deconstrucción y divulgación de la ciencia psicoanalítica. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y yo soy licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y el día de hoy he querido iniciar esta grabación para contarles un poco acerca de los límites y las funciones tanto del psicoanálisis, y voy a dejar ahora un tanto más la psicología y me voy a concentrar en la medicina. Para todos aquellos que quisieran ahondar más acerca de los límites de la psicología, he hecho al momento otros 2 podcasts acerca, digamos, de la diferencia entre psicoanálisis y psicología y un poco más acerca de mi propia experiencia dentro de la práctica de la psicología. Puede ser que, y eso lo abordé el último podcast, realmente no sea del todo útil o del todo necesario poder distinguir entre psicoanálisis, psicología, psiquiatría realmente, si uno no está dispuesto a estudiar este tipo de abordajes del ser humano. También este tipo de conocimientos me parecen irrelevantes para ciertas culturas o ciertos estratos de la sociedad. Hay gente, y eso me lo ha hecho constar la vida, que no necesita, digamos, prepararse o estudiar para vivir. Y esto, aunque podría parecer un planteamiento muy descabellado, ya lo iremos viendo también conforme en otro día nos demos la posibilidad de hablar acerca de la autoridad y el ser humano. Posiblemente el día de hoy abordemos un poco en cuestión de la relación de los médicos con sus pacientes. Digamos, como un antecedente, les puedo contar que a lo largo de mi carrera, que ya han sido casi 20 años de los que me he ocupado de ejercer, digamos, en el área clínica, podríamos decirlo, desde la psicología. Conocí el psicoanálisis y lo empiezo a ejercer a partir del 2009 a la fecha. Han sido poquito más de 11 años. La psicología fue un poquito antes. Yo empiezo mi carrera en el 2002, la finalizo en el 2006. Ya en el 2006 estoy trabajando en conjunto con muchos doctores, psiquiatras. Incluso alguna vez mi padre estuvo trabajando en el centro de rehabilitación en el cual yo inicié mi carrera profesional, supervisado por una doctora del Politécnico cuyo nombre es, todavía vive, la doctora Marta Centurión Acosta. En este centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos en el que trabajamos, trabajaban junto con nosotros distintos psiquiatras y distintos médicos a distintos tiempos o niveles también. Cuando una persona, digamos, es afectada o es usuario o usuaria de, lo voy a decir de forma, digamos, común, drogas, o de una forma un poquito más especializada, sustancias psicoactivas, así se les conoce, digamos, en el ámbito médico, las personas suelen ver sus cuerpos afectados de formas insospechadas. Y con el tiempo, y lo voy a poner en palabras también muy sencillas, espero, la gente puede llegar a ser incapaz de sentir placer porque agotan las reservas de una sustancia en su propio cuerpo que les posibilita la felicidad, que les posibilita el estar tranquilos, que les posibilita el placer. Esto se conoce en psiquiatría como anedonia o en psicología, vaya, en la medicina, hablando de una situación un poquito más amplia, ¿no? La anedonia, entonces ustedes la pueden buscar y van a encontrar un
una definición similar a la incapacidad de sentir placer. Y esto tiene explicaciones médicas en las cuales no quiero ahondar en este momento. Digo, deben de encontrar videos en YouTube seguramente explicando desde una perspectiva mm, mm, neurológica por qué es que una persona que es usuaria regular de sustancias psicoactivas termina con una condición muy, muy seria que pone literalmente en peligro su vida. Aún así, y esto me ha quedado claro desde el principio, los individuos usuarios de sustancias psicoactivas suelen ser personas que ven en la sustancia o ven en las condiciones, digamos, que están alrededor del consumo de la sustancia, algo positivo para ellos. Ellos y ellas son incapaces de ver en el consumo y en el ambiente algo negativo. Esto podría parecer, digamos, como algo muy extraño para la gente. Yo simplemente narro lo que yo viví, narro lo que yo observé al estar trabajando desde esos primeros años. Les estoy hablando de octubre del 2006 hasta 2012, poquito más de 6 años, en los que yo pasé de trabajar con la doctora Centurión. Estuve un tiempo trabajando en el Instituto Mexicano para las Adicciones y estuve al final de ese periodo de tiempo trabajando en una clínica en México llamada Oceánica. Entonces, durante ese tiempo pude observar eso, justamente, que los usuarios de sustancias, los usuarios de drogas, aquí en México les podemos llamar los drogadictos, hombres y mujeres por igual, no ven en la sustancia como algo negativo, sino más bien algo deseable. Esto, por supuesto, también se entiende desde puntos de vista tanto médicos como conductuales, pero voy a apelar en este momento a la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Y voy a incluir dentro de las drogas una sustancia que en las clasificaciones internacionales se les conoce como también drogas legales. La más común, pienso yo, de esto es simplemente un pensamiento, no creo que sea necesario dar datos estadísticos sobre la normalidad del alcohol, por ejemplo, ¿no? Yo he tomado cerveza, no puedo decirles que la tomo regular porque tampoco es cierto, pero incluso, ¿por qué no? Podríamos también incluir dentro de la clasificación de las drogas el café. Así de sencillo. Una sustancia que nosotros usamos, y ahí es, digamos, donde vamos también a partir para una elaboración en este mismo espacio, usamos el café para ciertos objetivos en ciertos momentos en los cuales nosotros pues tenemos ganas de un cafecito, pues, nos le echamos el café, nos sentimos con un ánimo más elevado, nos sentimos mejor, puede ser que tomamos café cuando no hayamos dormido bien, puede ser que tomamos café simplemente por el gusto de tomar café. Lo mismo pasa igual con la cerveza para mucha gente. Y por qué no también incluir el azúcar, ¿no? El azúcar es una sustancia en muchas formas. La más común es un granito en el cual nosotros ponemos en nuestras bebidas para darle cierto sabor. Y de ahí podemos también muy fácilmente pasar a los refrescos. Todas estas sustancias que les he hablado, desde los refrescos, el azúcar, el café y la cerveza, han las incluyo en este momento bajo la clasificación de drogas, ampliando también la misma definición de la droga, no como algo malo, sino simplemente como una sustancia. Al hacer esto, yo quisiera invitarles a considerar la perspectiva de los adictos, ¿no?
Y ustedes podrían decir, bueno, es que trato de entender lo que quieres decirme, pero lo cierto es que las drogas hacen mal a la gente. Y la misma ley lo dice, ¿no? Entonces tenemos que dejar bien claro que las drogas son malas. Y ahí es donde les invito yo a estudiar un poquito acerca de la historia de la humanidad con las sustancias en general. Incluso, por ejemplo, les puedo hacer una referencia, no voy a ahondar ahorita porque no es mi propósito. Mi propósito es simplemente presentarles un panorama más amplio de la relación de la humanidad con las sustancias. En Estados Unidos, alrededor de los años 50, digo, tampoco es un dato totalmente exacto, ustedes ya lo podrán investigar por su cuenta, se vive una etapa que se le conoce como la prohibición, una etapa en la cual la sociedad americana prohíbe fuertemente el consumo de bebidas alcohólicas. Este tipo de prohibiciones no hizo más que favorecer, digamos, las redes criminales que en aquellos tiempos no, su negocio no era la cocaína, su negocio no era las anfetaminas, su negocio no era incluso la venta de esclavos para el tráfico sexual. No, 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 no. En ese momento el negocio redondo, justamente por la prohibición, fue el alcohol. Busquen también en estos años fueron en los que Al Capone hace todo su imperio, porque logró ser una persona muy poderosa justamente atendiendo las demandas que surgían en la sociedad en base a la prohibición. Otro ejemplo, la cocaína que nosotros podríamos ubicar como un polvo blanco que te genera un efecto muchísimo, pero muchísimo, muy eh, similar al café, pero aumentado millones de veces. Te hace sentir bien, te hace sentir con energía, te hace sentir con ánimo, capaz de derrotar a la vida misma. Vaya, te llena, te da un sentimiento de enormidad propia, único, ¿no? Ya es similar a otras drogas, pero lo trato de comparar con el café, digamos, para acercarlo a la experiencia de muchísima gente. Ese polvito que nosotros conocemos y que ubicamos como una de las drogas más peligrosas, de acuerdo a ciertas autoridades de salud y ciertas autoridades legales, proviene de una planta, y una planta que ha sido usada por cientos de años en regiones indígenas de América Latina, que es la planta de la coca. Esta planta, por supuesto, tiene un tratamiento químico que le permite, digamos, llegar a ser un polvito. El polvito que nosotros conocemos gracias a películas, gracias a series como Breaking Bad o tantas otras, ¿no? Es gracias a la cocaína que Pablo Escobar también logra hacerse de un imperio, ¿no? Y esto ya es como más cercano. Pablo Escobar, si mal no recuerdo, eh, no quiero ponerme también muy estricto aquí con los datos, por favor, es cuestión de pura historia, ¿no? Si tienen ya ustedes la intención, la curiosidad, la necesidad de también saber un poco más, pues ahí están tanto los libros como el Internet. Entonces, de toda esta pequeña narración acerca de la historia de las drogas, justo, pues les invito, ¿no? Revisen la vida de Al Capone, la vida de Pablo Escobar, y preguntémonos en base a estas prohibiciones, en base a estas, digamos, consideraciones legales, sociales y morales acerca de lo que hemos hecho de nuestra relación con las sustancias. Todo esto, por supuesto, para al final ahondar o darles un mayor contexto acerca de, por un lado, lo que yo viví dentro de mi práctica en instituciones de salud y por otro lado, en lo que ustedes pues, pueden estar viviendo incluso al día de hoy al respecto de, por ejemplo, eh, familiares con adicciones
así se le conoce en México, toxicomanías. Vaya, tiene muchísimos nombres. Alcoholismo, ¿no? Por ejemplo. O bien, llevándolo a una esfera mucho más humana, mucho más general y mucho más cercana a todos y cada uno de nosotros, la relación que establecemos, por un lado, con las sustancias, incluidas aquí también, incluso, ¿por qué no?, las medicinas, y con las autoridades médicas en este caso. Les había comentado entonces, y retomando mi propia historia, mi trabajo, digámoslo, en un principio como psicólogo y después ya como psicoanalista, empezó muy cercano a mi trato con psiquiatras. Para los que no sepan, el psiquiatra es un médico con especialidad en medicina conductual, esto es, medicamentos que tienen efectos sobre el estado de ánimo y en algunos casos sobre la conducta de las personas. Pueden, y les recomiendo ahorita no quedarse con esto que les estoy diciendo, vayan, investiguen, acérquense a los psiquiatras de su comunidad y más que nada busquen el contacto humano con estos profesionales. Busquen también el contacto humano con los médicos. ¿Por qué? Aquí es donde, gracias al psicoanálisis, puedo, digamos, por un lado, ofrecerles a ustedes, hablando como público en general, una perspectiva distinta de lo que es la medicina y, por supuesto, a los médicos, una aproximación distinta también a la que nos enseñan en la escuela a sus propios pacientes. Por un lado, tenemos que la persona en general, ahorita tratando de hablar en la medida de mis posibilidades, tanto de mexicanos como de cualquier otra cultura, no es que huyamos del médico, pero sí vamos al médico cuando estamos enfermos. Y por lo general, aquí es muy importante que yo diga esto, por lo general la gente cuida de su salud. Esto no es garantía. En la misma historia del psicoanálisis está, digamos, inscrita o inscrito el valor del síntoma. Vamos a ponerlo desde otro punto de vista y ahora quisiera yo dirigirme a los médicos. Su intención es procurar la salud de los pacientes. No creo que haya mucha dificultad al yo hacer esa declaración. Pero ¿qué podemos hacer cuando un paciente, hombre o mujer o niño, no quiere procurar su salud? El ejemplo que les puse de los adictos es como muy obvio, ¿no? Podríamos decir, es que la droga te hace mal, deja la droga, ya no te estés drogando. Oye, y ahora viéndolo desde el lado del adicto, pero es que se siente genial. Deberías experimentarlo. A mí me abrió la mente. Es lo que muchos dicen, ¿no? O a mí me ayuda a relajarme, o a mí esto, aquello, bla, 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 bla. Y lo cierto es que, de acuerdo también a mis propias observaciones, dentro del mundo de la adicción hay un universo de posibilidades de desarrollo económico, social, etcétera, ¿no? Justamente como les comentaba, de estos imperios, tanto de Pablo Escobar como de Al Capone, se hicieron de mucho poder justamente en base a las prohibiciones, ¿no? Prohibiciones que incluso llegan a pesar al día de hoy. Por supuesto, una recomendación muy, muy clara dentro de este tema de las adicciones y dentro de este tema de los límites legales y el poder asociado a todo esto es la serie de Breaking Bad, ¿vale? Véanla con atención, yo la he visto al menos 2 veces, yo no soy tan fan, pero es una buena serie, te hace colocarte en el papel, por un lado, del adicto con Jesse Pinkman, te hace colocarte por el lado del el narcotraficante de Walter White,
te hace colocarte desde un punto de vista más humano al respecto de toda esta situación sobre las drogas. Pero bueno, regresando al asunto de la salud y la medicina. Y tratando, digamos, de ampliar esta perspectiva global sobre la medicina, podemos, como individuos que no somos estudiosos de la medicina o de cualquier otra área relacionada con la salud, decir, bueno, si estoy mal, no tengo que ir inmediatamente al médico. Es decir, puedo aguantarme 1 o 2 días con mi mucosa, con mis mocos saliéndome. Sí, tengo la garganta inflamada, tengo el cuerpo cortado, pero ya pasará, me voy a cuidar, voy a descansar y no tengo que ir al médico en este momento, ¿no? Y descuidamos nuestra salud, descuidamos la atención que deberíamos estar recibiendo y pues esos síntomas pequeñitos van aumentando, aumentando, aumentando hasta un punto en el que decimos ya me siento muy mal, no puedo ni caminar, no puedo trabajar, no puedo ni pensar, no puedo concentrarme. ¿Por qué? Porque tengo un dolor de muelas, me duele una uña enterrada, se me metió algo en el ojo desde hace 3 días, etcétera, 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 ¿no? Y entonces van con el médico o vamos con el médico después de haber retrasado la primera atención, ¿no? Y el médico, pues, ve, receta lo que tenga que recetar, antibióticos, antiinflamatorios, y en el mejor de los casos, aquí sí quiero poner mucho énfasis, en el mejor de los casos, nos manda a casa, cuídese mucho, medíquese y venga usted si tiene alguna dificultad durante este periodo que yo le estoy recetando, ¿no? Pero estoy hablando, les repito una vez más, en el mejor de los casos. Hay veces que los médicos reciben a gente en tan malas condiciones que de ahí tienen la obligación, como profesionales, de llevarlos o de enviarlos al hospital. Tenga usted esta receta, vaya, preséntese al hospital fulanito de tal y cuídese, ¿no? Nada más, bueno, algunos sí los dicen, ¿no? Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, por favor no se descuide tanto. Ya se ponen como en un plan más indignados por la clase de descuido que a ellos de repente y así les procuran, ¿no? Voy a ponerlo con otras palabras. La situación de muchos médicos en el ejercicio de su profesión a veces es inhumana, a veces es ilógica, a veces, y esto ya también depende de la situación, es imposible. Como les había comentado en un principio, dado que mi padre es médico, mi padre ha atendido o ha tenido la obligación de ver morir a mucha gente. Y eso es algo que realmente no nos ponemos a pensar cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Ah, pues sí, ahí están los médicos y ellos tienen la obligación y saben cómo arreglar cualquier cosa que yo les pueda llevar. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque nos descuidamos más de lo que incluso puede ser científicamente posible arreglar, ¿no? Es decir, sobreestimamos como individuos que no conocen la ciencia misma y pensamos, independientemente de lo que yo tenga, el doctor me va a ayudar. Y no es cierto. No todas las veces se puede. Y es aquí también donde podemos empezar, digamos, una perspectiva más, o yo les invitaría, ¿no? A considerar una perspectiva más amplia de la medicina y les iba a decir, por un lado, procurar su propia salud siempre que les sea posible, pero cuando pienso ese siempre que les sea posible, me pongo también a pensar en que muchas veces este descuido que hacemos, porque yo también me incluyo, de la salud, tiene más que cuestiones de asignarle a la acción de la medicina posibilidades que van más allá incluso de la lógica, un carácter económico, en otras palabras. A veces retrasamos la atención médica por cuestiones económicas.
porque no tenemos dinero. Y eso es algo también muy cierto. Ahorita, y ya hablando de una cuestión, de una perspectiva también social más amplia, estoy hablándoles de México en septiembre del 2020. Ha habido un boom desde hace algunos años, al menos unos 10 años, de lo que se conoce como consultorios similares. Estos fueron consultorios médicos impulsados por una marca de medicamentos que se hizo muy popular en México y que tiene medicamentos, digamos, genéricos, así se les conoce. En estas farmacias de medicamentos genéricos empezaron a haber doctores que ofrecían consulta por 50 pesos, por 60 pesos, vaya, precios accesibles para la gran mayoría de la gente. Esto, por supuesto, vino, digamos, a replantear el ejercicio de la medicina, también porque siendo mi padre un médico, yo les puedo decir, la consulta médica antes de estos consultorios similares, antes de estos consultorios de farmacias genéricas, era un gasto, era una inversión a veces de bastante cara. Y digo, aún al día de hoy, aunque la consulta te cueste 60 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, y esto ya hablando de colonias o de lugares muy populares, una cosa es la consulta y otra cosa es el costo económico de los medicamentos, ¿no? Por eso, esta situación de la atención médica va mucho más allá, tanto de la economía como de el aspecto emocional, como incluso también lo que nosotros esperamos de nuestras autoridades, ¿no? Esto que les decía, de que, pues ahí están las autoridades, ahí está el médico que me puede arreglar independientemente de lo que yo tenga. Eso no es así. Eso fue, digamos, no tanto un resumen, porque ya me extendí bastante, aunque digo, fueron casi 10 años, de 2006, 2012, que empecé yo a trabajar en el Consejo Ciudadano en atención a víctimas del delito, pero no se limitó mi contacto con pacientes, ¿no? Yo sigo ejerciendo y de hecho aquellos que me estén viendo en el video notarán un cambio en mi vestimenta. Me he visto así porque estoy por recibir pacientes en unas horas y vaya, mi práctica, digamos, privada no la he detenido desde 2012 a la fecha, ¿no? Eh, pero vaya, hay muchas, pero muchas cosas a considerar al momento de nosotros plantear la situación de la relación médico-paciente. Aquí es donde quisiera comentarles, si bien yo empecé una práctica institucionalizada, digamos, supervisada de la mano muy cercana con una doctora, y no que sea ella médico, sino que tuvo estudios de maestría y doctorado del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Si bien yo guardo también con mucho cariño los recuerdos, por ejemplo, del paramédico Ray, de la doctora Gaby, gente que conocí en la clínica IMA, y de el psiquiatra, no recuerdo su nombre, y no fueron los únicos médicos, ¿no? Incluso también mi padre, no han sido los únicos médicos, los psiquiatras con los que yo he convivido y con los cuales yo comparto a veces los dolores de cabeza que nos pueden llegar a dar los pacientes. Y es justamente en esta, ¿cómo llamarlo? En esta declaración en la cual yo puedo empezar a introducir la contribución del psicoanálisis, les repito, no en la psicología, sino más bien en la medicina. Mm, Resulta que, y voy a platicarles un poquito acerca de la historia de Sigmund Freud. Este doctor, este médico, empieza su práctica muy emocionado con una técnica que había aprendido en Francia.
de mano de un otro doctor llamado Charcot. En base a esta práctica, él está feliz hipnotizando a sus pacientes en la medida de sus posibilidades, porque era un mal terapeuta hipnótico, no se le daba la hipnosis, pero muy emocionado tiene algunos éxitos, ¿no? Y empieza, en base a este tratamiento, a descubrir una, ¿cómo decirlo? El valor de su propia influencia y de su propia relación para con el paciente. Naturalmente, por cuestiones de tiempo, no puedo ni pienso ahondar mucho en esta relación de Sigmund Freud con la hipnosis. Por supuesto, hay muchísimos libros que ahorita simplemente les pido googleenlos, ¿no? Busquen información. Pero yo me acuerdo mucho de una frase que Freud incluye en una de sus cartas a un amigo suyo que le dice a manera de reclamo: mis histéricas me han engañado. Esta frase la incluye porque después de la práctica de la hipnosis, Freud empieza a desarrollar, y esto antes de escribir la obra, digamos que principia el psicoanálisis, la interpretación de los sueños, empieza a desarrollar o a notar el papel, digamos, fundacional, el papel de la sexualidad infantil en la constitución de los individuos y en la constitución también de enfermedades que adoptan los individuos, ¿no? Cuando Freud, si mal no recuerdo, fue a su amigo Wilhelm Fliess, le escribe: mis histéricas me han engañado, es porque se da cuenta que eso que le decían sus pacientes después de que él abandona la hipnosis, por ejemplo, mi padre tuvo relaciones sexuales conmigo, decía una de sus pacientes, y después descubre que la paciente seguía siendo virgen, ¿no? A sus 40, 50 años. Por poner un ejemplo, ahorita no recuerdo exactamente el caso. El punto es de que descubre Freud que eso que le decían no era realidad, no ocurrió. Por eso su carta: mis histéricas me han engañado. Todo esto antes de formular sus teorías acerca del complejo de Edipo, todo esto antes de siquiera de decir sexualidad infantil, todo esto mucho antes de decir los sueños. Freud, siendo un médico, digamos, atiende cuestiones puramente concretas. Vamos a ver la temperatura, vamos a ver distintos niveles, vamos a ver distintos, cosas que podemos medir y que podemos comprobar científicamente, de acuerdo a la ciencia de su tiempo, para que nosotros podamos decir: usted está enfermo de esto y entonces vamos a seguir esta receta. Por favor, tómese sus medicamentos. Ese fue Freud, antes de que él descubriera el psicoanálisis. Justamente la hipnosis lo lleva a descubrir el valor de la palabra, el valor de la fantasía y, a partir de ahí, el valor de las construcciones de las cuales todos y cada uno de nosotros como seres humanos somos capaces. Aquí es donde también podría empezar a introducir una relación de la vida psíquica con la enfermedad, pero eso me llevaría a otra elaboración muy distinta a la que yo quisiera hacer en este momento. Esa elaboración tendrá que tener el título de La psique y el cuerpo, o la relación
de nuestras construcciones, nuestros propios conflictos con nuestra salud física. Ahorita yo quisiera concentrarme en lo que nosotros hacemos con los demás, particularmente con los médicos. Los médicos no son magos, lo diré otra vez, porque a pesar de que esta declaración en sí es muy simple, como podríamos decir hasta muy boba, adquiere mucho sentido para mí en mi práctica. Y yo les invito a pensarla, sí, desde su experiencia, pero también desde la experiencia no mía, sino de los médicos. Un ser humano que hace de su vida, del propósito de su vida, el atender la salud de los demás. Cuando les digo los médicos no son magos, quiero decir, la medicina tiene límites lógicos. Quiero decir, los médicos tienen también un paquetote en el sentido de una gran responsabilidad para con sus pacientes, tienen una labor a veces imposible porque nosotros, los propios pacientes que van a su consulta, no les permitimos un campo de acción. Hay veces que la labor del médico es decir, no puedo hacer nada, usted va a morir. Y saben también el dolor de un médico al decir esas palabras. En caso de que, por ejemplo, ustedes tengan alguna necesidad médica, les pido, entre otras cosas, busquen atención médica, independientemente del costo. Eso ya lo veremos después. Si no hay, digamos, más que un solo médico en su localidad, ustedes no tienen un buen historial con él, no confían en él, vayan y pregúntenle. No se entreguen, no sean, digamos, como marionetas esperando llegar a una historia bonita y que el mismo médico sea su guía a un infierno, ¿no? Ustedes quieren llegar al cielo y el médico los deja en el infierno, porque también eso es otra cosa. Hay muchos médicos. Yo he tenido la fortuna de convivir con médicos geniales, con médicos muy buenos, pero lo cierto es que el mismo dilema humano de la práctica médica hace que muchos de ellos se desesperen. Y por qué no también decirlo, hay médicos mediocres en el mundo. Hay médicos que literalmente solo buscan hacer dinero y fama con su papelito que dice soy médico, dame dinero. Igual que hay médicos muy comprometidos. Por eso, y es justamente a donde quiero llegar con esta plática, con este tiempo. Somos seres humanos, todos, médicos, psicoanalistas, y gente que no tiene necesidad de buscar, ¿cómo decirlo?, mayor calificación, mayor conocimiento ni de la ciencia, ni de las artes, ni de las humanidades, gente que vive su día al día, gente que busca simplemente salir a la calle para encontrar algo, para sobrevivir y que llevarle algo de comer a su familia, también eso existe. Entonces, estamos juntos en esto. Quiero hacer un llamado, digamos, en general. Estamos juntos en esto que llamamos vida. Estamos juntos en esta situación a veces crítica. La pandemia es un excelente ejemplo de el escaso control como humanidad que tenemos sobre el mundo en general. Hacemos lo que podemos de acuerdo a nuestras propias capacidades, habilidades, conocimientos y también, por qué no decirlo, prejuicios.
No esperen que la otra persona sea lo que ustedes quieran que sea. No se entreguen, por favor, en la práctica ni de psicólogos, ni de psicoanalistas, ni de médicos, ni de arquitectos, de nadie a ciegas, más que como una acción literalmente desesperada. Y ante la desesperación, no les puedo yo asegurar que los resultados vayan a ser siquiera medianamente aceptables. Antes de llegar a esa situación desesperada, infórmense, conozcan, sepan, busquen, pregúntense. Y también, mis queridos profesionales de la salud, cuestiónense. Yo sé que se nos pide y muchos de nosotros hemos establecido el compromiso de procurar lo que comprendemos como salud. Esa persona que llega conmigo, ¿quiere ser sana? ¿Qué pasaría si yo le quito su síntoma? ¿Por qué surgió en él o en ella ese síntoma? Esa cosa indeseable que viene a pedir quitárnoslos. Si me río es porque recuerdo muchas parejas que llegan a quejarse de la persona que tienen a un lado. Ellos y ellas son sus síntomas, pero llegan con nosotros con la esperanza de que nosotros, ¡shuf!, ¿no? Pases mágicos, ya, esa persona es distinta, es usted libre de lo que le incomoda. Y la verdad es que no, así no funcionan las cosas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las parejas, es algo bellísimo. Sí, 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 yo la amo, pero, o yo lo amo, pero, entonces, si dicen pero, ustedes no los aman, usted no ama, así de sencillo. Pero es que yo no veo mi vida sin él, sin ella. Bueno, pues, aguante. Puede usted ser feliz con ella siendo infiel, puede usted ser feliz con él siendo el violento. Pregúnteselo. Si no, el mundo está lleno de otra gente y usted puede ser más feliz de lo que fue con él o con ella. Pero no. Por eso me río, porque a veces la humanidad puede ser tan inocente que a mí me da risa. A veces la humanidad puede ser tan inocente que también puedo entender muchas veces la desesperación, la ira de muchos colegas o también de muchos médicos. Vamos a dejar hasta aquí. Les pido por favor, suscríbanse, sigan estos espacios que vamos a estar, digamos, dejando un poco atrás la cuestión ya más académica, más conceptual, para entrar a terrenos más prácticos. Cuídense, procúrense. No les digo quiéranse porque eso es algo muy engañoso. Seamos sinceros, seamos realistas. Si no queremos morirnos, habrá que cuidarnos, habrá que gastar, habrá que invertir, habrá que dejar y sacrificar ciertas cosas. Pero es posible cuidarnos hasta cierto punto. No estén comprobando sin querer los límites de la ciencia médica, los límites de la psicología, eso es otra cosa. Los límites del psicoanálisis también es otra cosa.
Pero los médicos tienen herramientas limitadas, geniales, sí, podemos alcanzar una calidad de vida mucho mejor que nuestras generaciones pasadas, gracias a la ciencia médica, sí, pero los médicos, lo repito, no son magos. Los médicos pueden hacer ciertas cosas, otras no. Los médicos no curan la muerte. No lleven a un sujeto muerto al médico esperando que el médico lo resucite, y como no lo resucita o no lo puede resucitar, se enojan con el médico. A pesar de que yo les invito a hacer eso, yo sé que eso va a seguir pasando, no porque yo no confíe en ustedes, sino porque la gente prefiere esperar en su fantasía. Y eso, por favor, médicos profesionales, grábenselo bien. La fantasía para la gente es más real que lo real, es más real que la ciencia misma. Por favor, grábenselo. Tatúenselo en la frente. No estoy llamando los estúpidos a la gente, no. Ahí está la genialidad, ahí está la brillantez de la gente. Como mexicano fue parte también de mi elaboración, parte de mi libro Reza. Eso es lo genial, lo fabuloso, lo maravilloso de mi país. No que las instituciones mexicanas no funcionen, eso es indistinto. Lo fabuloso de México es que como pueblo no hemos necesitado de nuestras instituciones durante muchísimo tiempo. No estoy acusando al Estado ni al gobierno, no estoy acusando al presidente, no. Es parte de nuestra herencia cultural el que nosotros hayamos prescindido por generaciones de una y mil instituciones y autoridades. No las usamos, no vemos su valor, no vemos su función, no vemos su utilidad en nuestra vida. Cuídense. Eso sí podemos hacerlo. Sí podemos nosotros empezar a vernos a nosotros mismos de un modo distinto, menos incapaces. Podemos empezar por cuidarnos, no por querernos. No, de eso ya hablaremos en otro momento. Si yo les digo, quiéranse, eso sería una estupidez de parte mía. No. Cuídense. Asuman que si ustedes no procuran su propio cuerpo, tal vez para el momento en el cual se lo lleven a un médico, a una doctora, ellos no puedan hacer nada por ustedes. Cuídense. La muerte está ahí. Y va a estar ahí. Dejemos este tiempo por hoy. Mis mejores deseos para ustedes. Hasta luego. Oh, el mouse. Ahí está. Hasta luego.